Hola, ¿cómo me les va? Bien, pasamos a otro capítulo de la historia de la filosofía, del estudio del pensamiento filosófico. Ya hemos visto bastante de la argumentación, el razonamiento. Con estos fundamentos que les he dado del razonamiento, ustedes están en capacidad de, si toman las cosas con seriedad, ser capaces de analizar cualquier texto que se les presente y poder sacar lo que son los argumentos y las ideas centrales de lo que se está planteando en uno u otro documento. Pues bien, de acuerdo a lo que nos propone este plan priorizado de contenidos que debemos trabajar con ustedes en este periodo de pandemia, se ha seleccionado un tema que es fundamental en la identidad de nosotros como latinoamericanos, y es aprender a identificar las características que tiene la filosofía latinoamericana. En primer lugar, entender por qué se habla de una filosofía latinoamericana. Una filosofía latinoamericana que tiene su origen y sus características propias y que nos ayudan a nosotros como latinoamericanos a ayudar a identificar nuestro pensamiento. Recuerden lo que les dije desde el comienzo que iniciamos el estudio de la filosofía. La filosofía no es una cosa fantasiosa ni abstracta. La filosofía es realidad. ¿Por qué? Recuerde que la filosofía es la forma de pensar de un grupo humano o de una persona. Como se lo he repetido una y tantas veces. ¿Cuál es mi filosofía? Mi filosofía se refleja en mi forma de pensar, de actuar, de proponer, ¿sí? Por eso cuando usted escuche discursos de alguna persona, tiene que primero analizar qué tipo de pensamiento ideológico se supone que representa esa persona. Les doy una idea. Supongamos que usted está escuchando un discurso de una persona que se dice que es de pensamiento capitalista. Y resulta que cuando está hablando de capitalismo, comienza a hablar de que hay que estatizar, es decir, nacionalizar las empresas y cosas por el estilo. Entonces, que esa persona se está yendo en contra de su propio pensamiento, quiere decir que no tiene una filosofía bien definida, porque un capitalista nunca diría que es el Estado el que tiene que manejar las empresas. Ese pensamiento correspondería a una persona de pensamiento socialista, que es los que proponen que el Estado es el que debe manejar y controlar todo. Asimismo, puede darse la situación que usted escuche a un personaje que se diga socialista, pero en las propuestas que hace propuestas de tipo capitalista. Entonces, en ese momento uno se da cuenta que esta persona como que no tiene una ideología. Y esto nos sirve mucho ahora, sobre todo que se vienen las campañas políticas, ¿no? Analizar muy bien las propuestas, no caer en manos de las falacias, y estos políticos que se dicen de un tipo de pensamiento, de izquierda o de derecha o de por aquí más allá, y cuando hablan de otra cosa que no tiene nada que ver con su filosofía. Porque, de acuerdo a mi filosofía, a como yo pienso, es como yo actúo. ¿Sí? Otro ejemplo, usted no puede decir soy ateo y luego decir gracias a Dios soy ateo. ¿Entiende? Bueno. Entonces vamos a analizar un poquito los principios básicos de la filosofía latinoamericana. En primer lugar, la filosofía latinoamericana. Debemos partir del presupuesto que filosofía, como ya hemos visto, es dar respuestas a las preguntas que se hace el ser humano. La filosofía surge por las inquietudes que tienen las personas de obtener respuestas a todo eso que se le va planteando. Ya vimos el proceso de cómo van surgiendo esas inquietudes, ¿verdad? Empieza con el asombro, luego surge la duda y la necesidad de encontrar esas respuestas. Ok, ¿cuáles son esas preguntas más comunes que plantea la filosofía? ¿Qué somos? ¿Qué es la verdad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el ser? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la vida? Etcétera, etcétera, etcétera. La filosofía te hace todas esas preguntas. Y Latinoamérica, al tener filosofía, también se va a hacer estas preguntas. Los latinoamericanos también nos preguntamos estas cosas.
También queremos saber qué somos, qué es la verdad, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Porque el razonar, el buscar respuestas es connatural a todas las personas. ¿Qué es lo que tiene de particular la filosofía latinoamericana? En Latinoamérica tenemos nuestros propios problemas, ¿sí? Tenemos nuestros propios problemas, nuestra propia realidad, que son muy diferentes a los problemas europeos. ¿Y qué resulta? Que la filosofía que nosotros estudiamos a través de la historia hasta la filosofía moderna son corrientes filosóficas que el 90% de ellas han tenido su origen en el continente europeo, a través de europeos que han estado tratando de dar las respuestas a esto, pero desde los problemas que tienen ellos, desde su realidad. En cambio, Latinoamérica tiene sus propios problemas, que están centrados en su realidad. Es decir, si yo como latinoamericano voy a hacer filosofía y buscar la respuesta al qué somos los latinoamericanos, yo para obtener esta respuesta tengo que basarme en el análisis de mi realidad, no en la realidad europea. Por lo tanto, la filosofía europea no me va a dar la respuesta a lo que soy yo como latinoamericano. ¿Está captando por dónde va la cosa? Usted no puede decirle a un chino que le explique qué somos los ecuatorianos. Esa realidad la conoce usted. El chino hará una filosofía desde su realidad allá en China. El europeo tendrá que hacer una respuesta en función a los diferentes problemas que se representan a los europeos. Pero en cambio, el latinoamericano tiene que responder a estas preguntas que plantea la filosofía, pero desde su realidad, desde lo que él vive. Y es una realidad muy variada, ¿sí? Ahora, la filosofía latinoamericana hace reflexión de sus problemas, que son únicos y diferentes a los de la otra parte del continente. Empecemos por definir latinoamericano. ¿Quiénes son los latinoamericanos? Los latinoamericanos somos la gran mayoría de América, pero en cambio no ingresan ni Norteamérica ni Canadá, porque ellos no tienen el mismo origen que nosotros, tienen otra realidad. Fue otro tipo de colonización. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos nuestro propio... Entonces ahí podemos ponernos a numerar todas las naciones latinoamericanas, que son todos los que están en América del Sur, América Central y un pedacito de América del Norte que es México. Vamos a irnos dando cuenta luego que tenemos ciertas características en comunes que nos llevan a hablar de una filosofía latinoamericana, o sea, de todo este continente, basado en los problemas que tenemos. Ahora, plantea la reflexión, la filosofía latinoamericana básicamente agrupa estas preguntas que las agrupa en tres grandes temas, ¿sí? Primero, en historia. La historia que nos va a dar respuesta de qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿sí? Eso es desde el pensamiento filosófico a dar respuesta a la historia. Este es el problema de nuestra historia. ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Cómo ha sido nuestra historia? ¿Y cómo va siendo nuestra historia? Otro gran tema de reflexión de la filosofía latinoamericana es la liberación. La liberación que va muy ligada a nuestra historia. Porque ¿cómo surge Latinoamérica? Ojo, no estoy hablando de los pueblos ancestrales de América, estoy hablando de Latinoamérica. Nosotros como latinos, ¿de dónde viene la situación? Eso lo vemos en la historia y hacemos una reflexión sobre la historia. Pero asimismo, esa historia nos da como resultado que tenemos que buscar una liberación. Y tenemos que reflexionar sobre ese problema. ¿Cómo liberarnos? Porque Latinoamérica, ese ha sido el problema de Latinoamérica desde sus inicios. ¿Cuándo inicia Latinoamérica? Esa respuesta la da la historia. Empezamos reflexionando sobre la colonización, de la cual fuimos víctimas. Y a raíz de esa colonización nosotros tenemos que buscar la liberación, porque todavía seguimos siendo dependientes en algunos aspectos, como vamos a ver luego. Y la parte ontológica, el ser. ¿Qué es el ser? Entonces nosotros respondemos, ¿qué es ser latinoamericano?
Esa es la reflexión que busca la filosofía latinoamericana. La ontología es el tratado del ser, y en este caso nosotros vamos a hacer el tratado del ser sobre qué es ser un latinoamericano. Entonces, estos son los tres ejes sobre los cuales girará todos los tratados filosóficos de los pensadores latinoamericanos, que hay un buen número. La filosofía latinoamericana prácticamente tiene su origen en el siglo XX recién, donde se toma conciencia de que estamos nosotros siendo simplemente haciendo una filosofía repetitiva de lo que había en Europa, pero los pensadores del siglo XX latinoamericanos, argentinos, brasileros, chilenos, sí, tenemos ecuatorianos también, que han iniciado el proceso de razonamiento, de reflexión sobre nuestra realidad, plantean básicamente estos tres aspectos para la reflexión filosófica. ¿Cuáles son las características que tiene la filosofía latinoamericana? Primero, que la filosofía latinoamericana se basa en el nosotros. Te dirá, ¿cómo así en el nosotros? Pues sí, es que resulta que la filosofía europea, cuando surge la filosofía europea, casi siempre parte del racionalismo. Allá con René Descartes, el que dijo, pienso, entonces existo. Entonces, esa es una reflexión que parte desde el yo, predomina el yo. Yo soy el que pienso, yo soy el que existo, y esa es la realidad circundante. Y en base a ese pensamiento europeo se desarrolló toda la época feudal, donde lo importante era el rey, ¿no? Lo que decía, había que satisfacer al señor rey, al señor feudal, al duque, al conde, al noble, y era todo para él. Este grupo de personas nunca pensaba en su comunidad, pensaba en que tenían que trabajar para mantenerlo a él, porque según él, como vimos en historia, su mandato era un mandato divino. Bueno, entonces, la realidad de latinoamericana es diferente. Se basa en el nosotros, muy aparte del racionalismo que nos plantea el pensar solamente en el yo. El latinoamericano, en cambio, en su contexto histórico y cultural, siempre se ha basado en el nosotros. Los pueblos antiguos, los pueblos aborígenes americanos, tenían cierta monarquía, pero una monarquía que todavía funcionaba como un sistema de producción comunitario. Porque, como verán luego en historia, cuando se hablen de los pueblos latinoamericanos, se van a dar cuenta que existía una pirámide, ¿verdad? Una pirámide de clases, pero se producía en común para abastecer no solamente al rey, sino a la comunidad y al templo. Entonces, la producción siempre fue una producción comunitaria. Esta producción comunitaria latinoamericana se basó en que éramos pueblos, no éramos feudos, como era en Europa, o imperios. Nosotros éramos pueblos, pueblos aborígenes que vivían casi todos en comunidad, con sus jerarquías porque tenían su reflexión mítica, como es propio de todas las culturas, tenían su mitología y por lo tanto siempre crearon un ser superior y dentro de ese ser superior creaban ellos su pirámide donde estaba el representante de este dios que era el azteca, el inca, lo que sea, y luego estaban los sacerdotes, el ejército que era encargado de cuidarlo de los demás y el pueblo que trabajaba para la subsistencia de todos. Pero el contexto siempre fue de pueblos, donde destacaba lo colectivo, muy famoso, muy normal y muy conocido de los pueblos latinoamericanos es el desarrollo de las mingas, ¿verdad? Las mingas es una característica fundamental del pueblo latinoamericano, de los pueblos andinos, sobre todo. El trabajo comunitario para el desarrollo del pueblo en mingas. Entonces, este contexto cultural se basa en el nosotros, siempre se piensa en función de colectivo, muy diferente al racionalismo de europeo que empezó sobre todo con René Descartes, ¿no? Somos diversidad y pluralidad. Entonces, somos diversos y somos plurales, pero vivimos en comunidad. Ese es lo que hace de especial al latinoamericano, ¿verdad? Nosotros, tomamos un ejemplo común, en el fútbol. Claro, cada uno defiende sus divisas, ¿no? Cada uno tiene su aspecto. Colombia, Ecuador, Chile, cuando están jugando, cada uno defiende su... Pero cuando hay un partido entre
un equipo europeo y un equipo latinoamericano, si está jugando Colombia, yo como ecuatoriano apoyo a Colombia, no apoyo a Alemania normalmente. O cuando juega Brasil contra España, siempre me voy por el apoyo a Brasil. Porque, o sea, somos diversos, pero somos una pluralidad. Todos representamos una sola región, que es Latinoamérica. El, hay unas características llamadas fáticas dentro de la filosofía latinoamericana. ¿Qué quiere decir algo fático? Algo fático es algo de hecho, o sea, que se dio por circunstancias, se dio de hecho, porque se actuó, porque sucedió. Eso es una característica, es un hecho fáctico. Y dentro de lo fáctico nosotros tenemos características. Estas características son, primero, que los latinoamericanos tenemos un desarrollo histórico común. Este desarrollo histórico común es que Latinoamérica se inicia o se forma a raíz de la colonización europea. Todas las naciones latinoamericanas tenemos ese origen, la colonización. Los anglosajones tienen otro tipo de colonización. Recuerden que ellos no fueron colonizados, ellos colonizaron entre todos. Eso deben haberse explicado en noveno, por allá, en décimo, cuando hablaban de la colonización de América, pero bueno. Pero debe acordarse que fue diferente lo que pasó en Norteamérica que lo que pasó en Latinoamérica, empezando de México hasta la Patagonia. Entonces tenemos un desarrollo histórico común. Tenemos un pensamiento propio, local, pero que se identifica con lo regional. ¿Qué quiero decir? El ecuatoriano como ecuatoriano piensa diferente del colombiano, del peruano, del mexicano, ¿verdad? Pero tienen ciertas características que si lo ven desde afuera, lo identifican de inmediato como latinoamericano. Damos un ejemplo. Una persona en Europa que llega hablando español, ¿sí? En Alemania, por ejemplo, y llega hablando con su dialecto, con el idioma español que utilizamos nosotros. Pero nos identifican inmediatamente que no somos de España por el acento, ¿verdad? Pero simplemente dicen, este es latinoamericano, ¿sí? Para dar un ejemplo. O si lo ven vestido con indumentaria indígena, no dicen es indio de Ecuador, es indio de Bolivia, es indio de Perú, no, dicen es un indio andino o latinoamericano. ¿Por qué? Porque nos identifican como algo regional, aunque tengamos un pensamiento propio y local cada grupo. La filosofía latinoamericana o la forma de pensar latinoamericana se desarrolló en paralelo a la europea. Ahora, ¿qué quiere decir paralelo? Paralelo no quiere decir iguales. Regresemos a los conceptos básicos de matemáticas en geometría. ¿Qué son líneas paralelas? Son aquellas que van juntas, pero por más que se prolongan, nunca se juntan, ni se separan, van siempre a la par. Pero no es que se juntan, ¿sí? Lleva cada uno por su... se desarrollaron juntas, pero de manera independiente. En el momento que surge Latinoamérica, Latinoamérica comienza a desarrollar su forma propia de pensar a raíz de la colonización, pero los europeos hacen su filosofía por su lado, desarrollan su forma de pensar por su lado, y los latinoamericanos desarrollamos nuestra forma de pensar por nuestro lado. Sí, eso quiere decir que se desarrolló la filosofía latinoamericana, se desarrolló paralela a la europea, es decir, al mismo tiempo, pero cada uno con sus ideales. La filosofía latinoamericana está muy ligada a la cultura, como toda la filosofía de cualquier parte del mundo, está ligada a la cultura. Recuerde que cultura es todas las manifestaciones de actuar y pensar de un grupo humano. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que hablamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. ¿Sí? Eso es cultura. Entonces, el desarrollo filosófico está ligado directamente al factor cultural. A todas estas características culturales se liga el desarrollo de la filosofía. Eso es de hecho. Todo esto que estamos viendo son cosas que se han dado de hecho, no son inevitables, simplemente han estado dadas. Y la filosofía latinoamericana inicia con la colonización. ¿Por qué inicia con la colonización? Porque ahí es que inició Latinoamérica. Antes de eso no era Latinoamérica, era simplemente continente americano, pueblos aborígenes. Pero cuando se inicia la colonización comienza el mestizaje con
el europeo y con los indígenas y luego los negros que dan origen a la Latinoamérica que no conocemos. Y eso se inició con la colonización. Luego, poco a poco, a este proceso se fue incorporando las características de cada uno de los grupos humanos que participaron en este mestizaje. Pero dentro de las características de la filosofía latinoamericana también tenemos características negativas. No todo puede ser bonito, ¿no? Y así de bonitos colores. Hay lo negativo. En primer lugar, que inevitablemente la filosofía latinoamericana tiene sus características de ser imitativa. ¿En qué sentido? Que los fundamentos filosóficos latinoamericanos se apoyan, aunque no querramos, en la filosofía griega y en la filosofía europea. De allá sacan los fundamentos, claro. Luego la modificamos y la adaptamos a nuestro pensamiento, pero los principios filosóficos siguen siendo los mismos y vienen de allá. Como vimos en la primera lámina, las preguntas son las mismas. Las preguntas que se hace el ser humano a través de toda la historia siguen siendo las mismas. Entonces nosotros tenemos una filosofía que de una u otra manera ha sido imitativa de las filosofías europeas. Negativo, que con facilidad la filosofía latinoamericana acepta otros postulados. Nosotros aceptamos fácilmente lo que nos viene de afuera. Por ejemplo, la moda, la música, modismos al hablar. Ahora nadie conversa, ahora la gente chatea. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora la gente no se va de fiesta, se va de party. No nos vamos de compras, nos vamos de shopping. Para dar ejemplos nada más, ¿sí? Aceptamos muchos postulados de otros grupos y asimismo otros pensamientos filosóficos los aceptamos con toda normalidad. Y la filosofía latinoamericana no evidencia una metodología propia. Sí, analiza los problemas nuestros de acá, pero utilizando los mismos métodos, que no, los métodos siguen siendo los mismos. Método inductivo, método deductivo, método experimental, de razonamiento crítico, de pensamiento pragmático, de pensamiento idealista. Sí, investigamos nuestros propios problemas, pero siempre apoyándonos en la misma metodología. Muy bien, entonces quedan fundamentadas las bases de la filosofía latinoamericana. Luego, en el próximo encuentro veremos 3 aspectos fundamentales que trata de desarrollar la filosofía latinoamericana, ahora sí ya dentro del siglo XX y dentro de sus propios postulados. ¿Cuáles son esos 3 ejes del funcionamiento y lo que busca aportar la filosofía al pensamiento latinoamericano? Quedan dadas las bases, creo que queda entendido por qué hablamos de una filosofía latinoamericana. En la guía usted tendrá que desarrollar una pequeña respuesta a la pregunta de que si se puede hablar de una filosofía latinoamericana. En base a esto, usted puede dar su respuesta. Lamentablemente, aquellos que no les gusta ver los videos no encontrarán esta explicación y se inventarán alguna respuesta por ahí. ¿Ok? Entonces, un gusto haber compartido con ustedes estos conocimientos y seguimos hablando de ahora en adelante filosofía latinoamericana en nuestros próximos capítulos. Nos vemos en el próximo encuentro.